El Renacimiento es el fenómeno cultural que en los inicios de la Edad Moderna retoma los principios de la antigüedad clásica, actualizándolos a través del humanismo, sin renunciar a la tradición cristiana, pero aportando una nueva valoración del hombre y del mundo. El término Renacimiento significa vuelta a la vida o volver a nacer, en contraposición a lo que de forma arrogante los teóricos del Renacimiento consideraban oscura Edad Media. Se trataba de recuperar los ideales olvidados de la antigüedad. Leonardo da Vinci fue uno de los grandes maestros del Renacimiento. Pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, músico, escritor y científico, fue un auténtico homo universalis. Nació el 15 de abril de 1452 en Vinci, cerca de Florencia, hijo de un notario florentino y de una campesina. En Florencia, Leonardo recibió la más exquisita educación. En 1466 entró en el taller de Andrea Verrocchio, figura principal de su época en pintura y escultura. En 1472 ingresó en el gremio de pintores de Florencia y en 1476 todavía se le menciona como ayudante de Verrocchio, en cuya obra El bautismo de Cristo, hacia 1470, pintó el ángel arrodillado de la izquierda y el paisaje neblinoso. En 1478 Leonardo alcanzó la maestría. Su primera gran obra, La adoración de los magos, está inacabada. En 1482 se instaló en Milán, donde realizó esta Virgen de las Rocas, su primer encargo en la ciudad, conseguido cuando llevaba ya un año en la capital lombarda. El éxito del cuadro abrió a Leonardo las puertas de la corte y entró al servicio de Ludovico Sforza, duque de Milán. Para sus discípulos milaneses, probablemente escribió los textos que más tarde agruparía en su tratado de pintura. De 1495 a 1497 trabajó en La Última Cena, pintura mural al fresco para el refectorio del monasterio de Santa María delle Grazie. Regresó a Florencia en 1500 y viajó a Roma. En 1502 Leonardo entró al servicio de César Borgia, duque de Romaña, hijo del Papa Alejandro VI. En 1503, de nuevo en Florencia, fue miembro de la comisión encargada de decidir sobre el emplazamiento del David de Miguel Ángel. Entre 1503 y 1506 pintó varios retratos, entre ellos el de la Gioconda. En 1506 Leonardo regresó a Milán al servicio del gobernador francés Carlos Chaumont. En 1507 fue nombrado pintor del rey Luis XII de Francia, que residía por entonces en la ciudad italiana. Durante los 6 años siguientes, Leonardo repartió su tiempo entre Milán y Florencia. Desde 1514 a 1516, Leonardo vivió en Roma bajo el mecenazgo de Giuliano de Medici, hermano del Papa León X. En 1516 se trasladó a Francia, a la corte de Francisco I, donde pasó sus últimos años en el castillo de Clou, en el que murió el 2 de mayo de 1519. Con el nombre de la Virgen de las Rocas nos referimos a 2 cuadros de Leonardo da Vinci pintados con idéntica composición, del Louvre y de Londres. El 25 de abril de 1483, la Confraternidad de la Inmaculada Concepción encargó 3 pinturas para colocarlas en el retablo de madera de su capilla en la iglesia de San Francisco Grande de Milán, tallado por Giacomo del Maino entre 1480 y 1482. Evangelista de Predis tenía que hacer los marcos. Su hermano Ambrogio de Predis
debía pintar los dos paneles laterales con dos ángeles músicos, y el florentino Leonardo, así se le cita en el documento de contrato, tenía que hacer el panel central con la Virgen, el ángel y los niños. ¡Maestro Leonardo! Maestro Leonardo, hace ya 2 días que os busco. ¿No os acordáis de mí? Soy de Predis, Ambrosio de Predis. Ah, sí, claro. La Cofradía de la Concepción nos ha encargado a mi hermano y a mí un retablo para el altar mayor de la iglesia de San Francesco el Grande. Quieren que pintemos una virgen en la parte central. Pagan 800 liras imperiales. Mi hermano y yo hemos pensado en vos para esa tabla central en la que irá la Virgen. La Virgen acompañada de un ángel. Un ángel. Ni hombre ni mujer. Un ángel que sonríe. Un ángel que sonríe. Finalizada su obra en 1486, Leonardo no recibió el pago acordado y hubo pleitos hasta que en 1508 fue instalada la obra. Al parecer, en el transcurso del pleito, pintó, lo más probable que con la intervención directa de algunos de sus discípulos o de otros pintores, una segunda versión que se conserva en la National Gallery de Londres. Algunas hipótesis defienden incluso que Leonardo no intervino en la versión londinense. La tabla de la Virgen de las Rocas nos muestra la escena como si de un arco de medio punto se tratara, inserta en una naturaleza en la que las rocas crean una arquitectura natural, que se adorna con las plantas que en ella surgen y recibe vida a través del agua, que es también foco de luz. Leonardo pintó un momento apócrifo de la infancia de Cristo, cuando Juan Bautista niño, San Juanito, huérfano, refugiado dentro de una gruta y protegido por un ángel, encuentra a la Sagrada Familia en su huida a Egipto. De acuerdo con la interpretación tradicional de las pinturas, representan a la Virgen María en el centro, empujando a Juan hacia Jesús, que está sentado con el ángel Uriel. Jesús está bendiciendo a Juan, que junta y extiende sus manos en un gesto de oración, y no señalando al niño Jesús, como es lo habitual, aludiendo al futuro gesto del Ecce Agnus Dei, este es el Cordero de Dios, cuando San Juan Bautista señaló al Mesías en el momento en el que se presentó en el Jordán para ser bautizado. En este cuadro, tal como lo pinta Leonardo, Juan reconoce y venera al niño Jesús como Cristo y Mesías, orando ante él y no señalándolo. Como es habitual, esta obra ha sido objeto de interpretaciones fantasiosas carentes de cualquier fundamento de veracidad, algunas absolutamente disparatadas. La composición de la pintura es un ejemplo del equilibrio clasicista que acabó imponiéndose en el siglo XVI, sobre todo con las obras de Rafael. Leonardo compone la escena basándose en una pirámide ordenada mediante la disposición de las figuras y sus actitudes que confluyen en el niño como punto central. El vértice superior es la cabeza de la Virgen, que está ladeada y oculta sus formas corporales bajo amplios ropajes. La Virgen está arrodillada y protege dulcemente a San Juanito con su mano derecha, mientras que adelanta la izquierda en un magistral escorzo amparando a su hijo. San Juanito, también arrodillado, junta sus manos mostrando adoración a Jesús. En el lado opuesto, un ángel mira fuera del cuadro, esboza una leve y complaciente sonrisa y señala a San Juanito. Es decir, el señalado por el ángel es San Juan, y éste no señala a Jesús, sino que lo enfatiza con el gesto de adoración. El niño Jesús, además,
está resaltado por su iluminación y por el gesto de bendecir. La posición de las manos de los personajes y sus actitudes marcan un ritmo sereno y apacible y definen un círculo establecido por las propias cabezas de los personajes que complementa la centralidad establecida mediante la pirámide compositiva. En la versión del Louvre, el ángel señala a San Juanito y mira al espectador. En la versión de Londres, el ángel mira al niño y no señala. En la de Londres aparecen atributos que faltan en la del Louvre, como los halos y la vara cruciforme de San Juanito. En la Virgen de las Rocas, Leonardo emplea la perspectiva aérea, haciendo que la profundidad se consiga mediante tonos azulados, cada vez menos perfilados conforme se alejan del primer plano. A ello se añade el uso de claroscuros que también producen sensación de profundidad. La composición equilibrada, los focos de luz y sus contrastes modelan el espacio, estableciendo planos que se van alejando desde un primer plano muy próximo al espectador hasta un fondo que se desvanece en la lejanía, intensificado por la utilización de colores fríos frente a la gama de los primeros planos. El paisaje que se divisa entre las rocas es alpino. Emplea también Leonardo la técnica del sfumato, es decir, el difuminado de los contornos que dotaba a las expresiones de un halo de misterio y que lograba fundir la figura con su ambiente circundante sin transiciones bruscas de luz, con lo que las sombras se funden gradualmente y desaparecen los perfiles muy marcados y lineales. Junto al sfumato, la utilización de la luz que se centra en dos focos, uno que ilumina la visión sagrada en primer término y otro de luz natural que se filtra desde el fondo a través de las rocas, se consigue una comunión entre la naturaleza y los personajes del primer plano. El contraste entre el jardín del primer término, dibujado como lugar de delicias, y la indefinición del fondo de la gruta y del paisaje rocoso y marino, pintado como naturaleza en destrucción y movimiento continuo, se suaviza con las figuras que simbolizan la transición entre una naturaleza sin dominar y la certidumbre del paraíso.